Bien, en esta segunda parte de la clase vamos a ahondar, vamos a profundizar en un concepto que ya trabajamos en el marco teórico, les di una muy breve definición de ese concepto, pero vamos ahora a desgranarlo un poco más, a historizarlo y a pensar la importancia, porque es una de las bases éticas que tiene el trabajo territorial. ¿Sí? Entonces, recordemos un poquito nuestra agenda, un poco se las traía en la primera parte, que tienen que ver con, en primera instancia, el marco teórico, ahora la interseccionalidad, para después adentrarnos en las violencias por motivo de género específicamente, las violencias hacia la comunidad travesti, trans, transexual, y por último el abordaje territorial y de las consejerías. En este caso, vamos a profundizar, como les venía diciendo, en la interseccionalidad. ¿Mm? Entonces, un poco les venía contando, cuando les hacía la breve definición del concepto, que en realidad este es un concepto del cual se habla desde la década del 60, ¿sí? Del siglo pasado, y que de alguna manera constituye las bases del feminismo negro y por ende de la tercera ola del feminismo, ¿sí? Tiene que ver con las múltiples complejidades que componen a los sujetos, los múltiples atravesamientos que constituyen a las personas y las múltiples características que pueden generar opresión y que debemos tener en cuenta cuando consideramos los modos de abordaje y, como les decía, las condiciones de posibilidad para la salida de las situaciones de violencia por motivos de género. Bien. Tenemos a algunas referentes que por primera vez hablan, por ejemplo, Frances Bill habla del doble peligro al que están sometidas las mujeres negras, que un poco es esto que retoma Kimberly Crenshaw, que tiene que ver con, bueno, esta lógica en la cual hay una opresión de género y una opresión de raza. Angela Davis, sí, que es una referente muy importante de los Panteras Negras, va a hablar del clasismo, además del racismo, ¿no? Vemos cómo se empieza a complejizar este concepto. A esto se suma el sexismo, ¿no? Y el concepto de matriz de dominación. Entonces, cuando pensamos en la interseccionalidad, entendemos que no somos una suma de características, sino que son muchas características que nos componen, que nos aunan, que atraviesan nuestra subjetividad y por ende operan en el modo en que vamos a circular por el mundo, en el modo en que vamos a ser visibles, en qué condiciones vamos a tener para ser escuchadas, para que las políticas públicas nos representen, para que las leyes nos representen, para que las instituciones den cauce a nuestras problemáticas. Bueno, hasta aquí algunos referentes, siempre, como les decía antes, les invito a seguir profundizando, a seguir indagando respecto a estas conceptualizaciones. Aquí están ellas, ¿sí? sus caras. Bueno, son teóricas que han hecho desarrollos fundamentales para pensar en luego el feminismo popular. Bien, y acá les vengo a traer a alguien que en realidad no es una referente del feminismo, eh, pero podemos pensar cómo en el mismo momento histórico en que el concepto de interseccionalidad surge, ella tiene una mirada y un discurso que es muy interseccional, eh, y ya van a ver por qué. Domitila Barrios Chúngara fue una mujer boliviana y es muy interesante porque ella fue una referente de los movimientos mineros. Ella se presentaba como esposa de un minero, ¿sí? Empezó a ser reconocida por los movimientos de mujeres, aún sin autodefinirse como feminista, y en un congreso en México, donde es invitada, ella pide la palabra cuando estaba dando una conferencia a una académica mexicana,
que hablaba del nosotras en tanto género, y le contesta con un discurso, una exposición que es de las más conocidas de Domitila Barrios, diciéndole que en realidad esta académica mexicana habla de nosotras en tanto mujeres, pero que ellas no se parecían en nada, ¿no? Y cuando le empieza a dar la explicación de por qué no se parecían en nada, empieza a hablar justamente de la etnia, de la clase, de las condiciones de posibilidad, de cómo atraviesa el sociohistórico en distintos lugares, ¿no? Cómo es la realidad de una mujer minera, que es muy distinta a la de una feminista académica. Y por ende, sus problemáticas no son las mismas. Me parece muy interesante considerar lo que trae Domitila, básicamente porque justamente tiene que ver con la realidad de Latinoamérica y cómo muchas veces las teorías, que son las más hegemónicas, no nos representan, ¿no? Esas teorías de las cuales podemos tomar algunos puntos nodales, pero tenemos que reconfigurarlas considerando las realidades locales. ¿Sí? Otra referente que me parece interesante para pensar en la interseccionalidad es Loana Berkins. Loana Berkins fue una activista travesti argentina que nos dejó saberes maravillosos, ¿sí? Ella fue una referente muy importante en, por ejemplo, la ley de cupo laboral travesti trans, la ley de identidad de género. Hay un libro que ella escribe junto a Diana Zacayán, en realidad es una investigación que relevan, que se llama Cumbia, Copeteo y Lágrimas, se los recomiendo, está en la web, también La gesta del nombre propio y La revolución de las mariposas, son libros fundamentales para pensar la realidad travesti trans en Latinoamérica, para pensar en los fundamentos sociales de la ley de identidad de género, de la ley de cupo laboral travesti trans. Ella fue la impulsora también de la cooperativa Nadie Echazú, que hasta el día de hoy sigue vigente y siguen trabajando un montón de compañeras travestis y trans. También habló abiertamente de la prostitución como un espacio no de trabajo sexual, sino un lugar a la que es expulsada la comunidad travesti trans. Ya vamos a ahondar un poco más en esto en el apartado específico. Además, fue una de las creadoras del Bachillerato Popular Trans Mochas Celis. Y ella hablaba de esta realidad que diferencia a las feminidades trans de las feminidades cis, que no es lo mismo. Además de la clase, además de la etnia, la identidad se constituye desde una mirada interseccional, ¿no? Entonces, para pensar en la interseccionalidad dentro de nuestra caja de herramientas, tenemos que pensar en cuáles son las condiciones de posibilidad, ¿sí? Acá les dejo un pequeño círculo en el cual podemos considerar, y les invito a agregar todos los ejes que consideren, pero acá estarían como los ejes fundamentales a considerar cuando pensamos en lógicas territoriales, ¿sí? Que van desde la diversidad etaria, la diversidad funcional, la situación económica, la orientación sexual, la etnia, la identidad de género, la religión, la nacionalidad. Todas estas particularidades son importantes para tener en cuenta al modo en que elegimos una estrategia de acompañamiento, ¿sí? Para poder reconocer las desigualdades sistemáticas que se configuran a partir de estas superposiciones, ¿sí? Entonces, para poder pensar en un acompañamiento colectivo, pero singular, ¿no? Esto es muy importante porque así vamos a poder pensar en un marco que va a estar diseñado para explorar estas dinámicas entre las diversas identidades coexistentes que habitan distintos territorios y que tienen algunas problemáticas que aunan y algunas problemáticas que son particularidades específicas de ciertos colectivos, pero no por eso hay que dejarlas de lado al modo y al momento de considerar un abordaje ético. Porque así vamos a ver cómo las feminidades y las disidencias
tienen marginaciones específicas y por eso requieren de un acompañamiento específico, ¿sí? Para pensar tanto opresiones como privilegios, ¿no? Una mirada interseccional es fundamental para la mirada territorial, por las particularidades que se dan y por ende por las características y las singularidades que las problemáticas tienen, más allá del gran título de las violencias por motivos de género. Bueno, les espero en el siguiente video.